y tengo poquitos todavía, así es de que pues vamos a platicar. Miren, hoy vamos a terminar la clase del martes, que es de la fuente regulada variable con 317, y porque faltó lo de la tarea, y les mandé la clase de mañana, porque mañana voy a estar en la reunión de academia, y como se va a tratar lo de los horarios del próximo semestre y el ETS, sí quiero estar por allá. Entonces, como se cruzan con los horarios de dos grupos, mejor no les doy clase, pero les mandé la clase. ¿Sí la pudieron bajar? ¿Pudieron bajar la clase de mañana? ¿Alguien ya la bajó y la pudo abrir? Sí es un PDF, pero lo bajaron de mi Drive porque está grandote. Ándale, es el que dice audio. Hay que bajarlo, es un PDF, pero en cada imagen de audio tiene un signito de bocina, entonces ahí puse la explicación. ¿Sí la pudieron bajar? Hagan la prueba. Hay que bajarla de mi Drive. Como está muy pesada, no me dejó mandarla directa, entonces la guardó en mi Drive y para que ustedes con el vínculo la bajaron. Sí, sí, Bueno, igual, profe. pero ábranla y usted se puede escuchar el audio. En cada, en cada imagen hay un signito de audio arriba a la derecha. Mm, Ya para estar seguros de que sí lo pudieron bajar, ¿no? Y que sí se escucha. Yo supongo que sí. Sí, sí se escucha, Introducción a profe. familias Perfecto, entonces Yo sí, lógicas. yo sí también lo escucho, Sí, profe. ¿verdad? Qué bien. Entonces cada imagen la A pueden escuchar la familias. explicación. Entonces, pues mañana no les Introducción voy a a dar clase, familias pero lógicas. escuchen esa clase ya sea mañana viernes o el sábado, el domingo o el lunes. Y el martes vamos a tener la clase en línea. Entonces el martes si hay dudas, Introducción pues a me dicen, familias lógicas. lo platicamos el martes. No la clase completa, pero sí las dudas. Las dudas sí. Para no atrasarnos un día más, ¿no? Bueno, Me entonces parece bien, profe. todos van para que tengan la clase con audio. Ahí dice con audio. Bueno, esa es una. Luego, fuente regulada, vimos que es un LM317 que adentro tiene pues todo un regulador, tiene una referencia de voltaje compensada en temperatura, tiene un comparador, un muestreador y un control para poder amplificar la corriente. Todo eso está en ese integrado que tiene 3 terminales, que es entrada, salida y el ajuste. Y el circuito básico que nos da el fabricante, pues se le pone una resistencia de pequeñita de seco para las frecuencias muy altas, y en la parte el capacitor de 1000 micros acá en la no regulada. Aquí también se le pone un capacitorcito como de 1 micro de tantalio para también eliminar los posibles efectos de ruido de este lado en las cargas. Y bueno, la configuración básica es eso. También vimos que esta ecuacioncita que dice el libro, la sacamos la deducción aquí. Esta es la deducción. Esa es la deducción de la formulita. Luego vimos que eso que pusimos aquí arriba, pues es la parte del regulador, pero en la entrada tenemos una fuente no regulada. La fuente no regulada es esta, con un transformador de bajada, su rectificador tipo puente,
este capacitor que es el filtro, ¿verdad? Y una carga que calculamos, una carga simulada de todo este circuito de acá, una resistencia equivalente que es la carga de todo esto, para 1 amper, porque todo queríamos hacer una fuente variable de 5 a 15 volts y 1 amper de salida. Entonces, pues vimos que el voltaje a la salida es el voltaje rectificado de onda continua, y al voltaje pico de acá de este lado hay que restarle los dos voltajes de los diodos, este 0.7 y 0.7, y que a la salida vamos a, sin carga no tenemos rizo, pero con carga, el rizo se va a hacer esto, que es la descarga del capacitor y la carga del capacitor. Entre más corriente le pida, pues más grande es la descarga y por lo tanto tengo un rizo mayor. ¿Y por qué tengo que se cae el voltaje de la fuente? Pues por la resistencia interna, ¿verdad? Esa resistencia interna en particular en este circuito pues es la resistencia del devanado secundario y la resistencia interna de estos dos diodos. Bueno, cuando el semiciclo positivo y en el negativo son los otros dos. Bueno, entonces aquí calculamos más o menos de qué orden podría ser una resistencia interna. Pues puede ser en este caso para estos valores que yo puse como 10 ohms. Pero algo más real podría ser menos de 10 ohms, o sea, a lo mejor 5, 4 o 1 ohm, un transformador de mayor corriente. Déjenme ver porque alguien quiere entrar. Bueno, luego. Si yo en una fuente que cuando le saco corriente se empieza a bajar el voltaje, esto es debido a esta pendiente a la resistencia interna de la fuente. Entre más pequeña sea la resistencia interna, pues se cae menos voltaje. Y aquí esto es lo mismo. Después comentamos que, por ejemplo, si tuviera un transformador de 120 volts de entrada por 12 de salida, eso me dice que la relación 120 entre 12 es 10:1, quiere decir que por 10 vueltas de entrada tengo 1 a la salida, que es un transformador de bajada. Bueno, sacamos el voltaje pico, que es el voltaje RMS por raíz de 2. En este caso, si fuera, por ejemplo, de 12 volts RMS por raíz de 2, me da más o menos 17 volts pico, 17 volts pico positivo y 17 volts pico negativo. De aquí el voltaje, después de los diodos, hay que restarle 2 veces 0.7, por lo tanto, el voltaje pico primo, que yo le llamé así, es 15.57. Aparte, necesito por lo menos 2 volts de entrada a salida para que funcione mi transistor interno que tiene de control. Entonces, para saber de qué tamaño debe ser mi voltaje mínimo del rizo, le resto al voltaje pico primo el voltaje mínimo que yo requiero. Si quiero 5 a la salida, pues requiero más 2 volts, son 7 volts. Entonces, ese serían voltaje pico primo que tengo menos 7, me darían 8.57 volts. Es el voltaje más pequeñito del rizo que puedo tener en la entrada debido al capacitor, ¿verdad? Lo que quiero es calcular el capacitor. Ahora, para poder calcular el capacitor necesito una resistencia de carga promedio. Déjenme ver que alguien quiere entrar. Y entonces esa resistencia equivalente es igual a al voltaje del rizo primo menos el promedio del rizo, que sería esto entre 2, y entre la corriente de promedio, quiero que sea de 1 amper. Por lo tanto, me dice que esa resistencia de carga equivalente va a ser de alrededor de 12 ohms. Con esa resistencia voy a calcular el valor del capacitor. Para el valor del capacitor, los autores de los libros lo ponen diferentes ecuaciones. Todas son aproximaciones. Yo hice mi ecuación, bueno, yo hice mi cálculo con esta ecuación. Entonces, esta no la van a encontrar en el libro. Entonces, yo puse la carga y descarga del capacitor. En este caso es la descarga.
Esta es la ecuación general. El voltaje al cual va a llegar el capacitor es el voltaje mínimo del rizo, tiende a cero, y el voltaje máximo es el voltaje primo, Vp primo. E a la menos t es el periodo, perdón, el tiempo del, el tiempo del rizo, y RC, pues R es la carga equivalente y C es el que yo quiero conocer. De aquí, pues este menos, con este menos hace más, esta E a la menos T, la paso dividiendo y sube como positivo el exponente. Este BP queda entre BP B mínima que pasa para acá abajo. Saco el logaritmo natural de aquí, de este lado, para que me quede aquí nada más el exponente, ¿verdad? Y me queda el logaritmo natural de esto. Por lo tanto, C lo paso para acá y esto lo paso dividiendo, me queda como T entre R logaritmo natural de BP en B mínimo. Con esta ecuación calculo el valor del capacitor del filtro primario, del de la entrada de la carga equivalente. Esto es igual a 8.33, acuérdense que se duplica la frecuencia, entre la R equivalente, 12 ohms, y logaritmo natural del BP primo, que son 15.57 volts, entre el voltaje mínimo, porque este va a ser el rizo. Y esto me da 868 microfarads. Entonces, pues pongo el valor comercial que sería 1000 microfarads. Esto va a hacer que tenga un rizo un poco menor. Y la R1, esta R1 que está aquí, ¿dónde está? Aquí. Esta R1, yo propongo una corriente muy grandota con respecto a la I de ajuste o I de la corriente de I vías del regulador. Entonces pongo 5 miliamperes, entonces este es el voltaje del regulador, 1.25. Entre 5 miliamperes me da 240 ohms. Entonces voy hasta por acá. ¿Dónde estoy? Aquí. 240 ohms. Y entonces pongo un valor comercial, el próximo menor, que serían 220 ohms, para que la corriente sea un poquito mayor a 5 miliamperes. Y entonces ya está calculado todo. Ahora me falta calcular el valor del potenciómetro más la resistencia fija. Entonces me queda que la fórmula del regulador es esta. Esa es la que yo tengo hasta por acá arriba. Esta es la fórmula del regulador. Y esta resistencia es la que flota al regulador, por lo tanto quiero de 5 a 15. Si este lo dejo en corto me da 1.2, entonces yo va a tener una resistencia fija y una resistencia variable. Con la fija va a ser 5 y si varío me da hasta 15. Entonces con esta formulita es con la que voy a calcular. Aquí estoy. Entonces para tener 15 volts aquí, el voltaje de salida de 15 volts, entre el voltaje del regulador, que es 1.25, menos 1 por 220 ohms, me da que la resistencia debe ser de 2530 ohms. Esa es la resistencia máxima, que es el potenciómetro más la fija. Para tener 5 volts, necesito tener 5 en la salida, calculo la R mínima y me da que es de 696 ohms. Pongo el próximo menor para que dé un poquitito menos de 5. Entonces me da 680 ohms. Por lo tanto, el potenciómetro es igual a la R máxima menos la R mínima. Van a ser 2530 menos 680, 1850. Entonces, pues pongo un potenciómetro que es de 2 kilo para que cumpla con este rango, ¿verdad? Y ya me quedó mi regulador. Eso es lo que vimos el día del martes. ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Bueno. Entonces, vamos, aquí esto ya no lo vimos. Los del no, sí, adelante, adelante. Física, no. No, porque mira, en realidad esto, si lo vemos así estrictamente, es lineal. Algunos maestros hasta lo hacen en la clase, principalmente los alumnos de este Hugo. ¿Ustedes no tienen de profesor a Hugo? Ah, qué bueno.
Bueno, con Hugo estarás en la fuente. Aquí conmigo, pues ni hay tiempo ni le quiero hacer porque me llevaría mucho tiempo y esto es como que un poco de lineal. Entonces, no, no la vamos a hacer. Sí, sí se puede. O sea, lo que calculemos aquí o que ustedes lo calculen, si lo arman, pues va a funcionar. Sí, o sea que si alguien lo quiere armar, pues sí va a funcionar. Algunos, pues es cuestión de probarla, ir midiéndola con el multímetro y ver hasta dónde está bien, si está bien la fuente no regulada y después ver si regula. Yo sé irlo probando por pasos, ¿no? Debe de ser la rectificación de onda completa y después ver cómo cae a la salida del integrado, del LM317, y si sube y baja el voltaje con la flotación. Entonces hay que irlo probando. Y luego ya si sube y baja, hay que ponerle una carga y ver si regula. O sea que no hay problema. Si la quieres armar otra vez o si la quieres revisar, si ese con el LM37, pues es lo mismo. Hasta puedes rediseñar con los valores que tienes. ¿Sí? No de nada. Entonces vamos a ver lo del rizo. El rizo se trata de esto. Miren, yo obtuve del fabricante este dato del datasheet del LM317, que por cierto ya cambió, ahorita lo vamos a platicar también. Yo vi que era de 80 dB el rechazo al rizo. Y entonces se calcula así, miren. La relación de rechazo al rizo es 20 logaritmo de la amplitud del rizo de entrada entre la amplitud de rizo de salida. Si me está diciendo que esto es igual a 80, entonces quiere decir que 80 entre 20 es el logaritmo de este entre esto. Es lo que está aquí abajo. 80 entre 20 es esto entre esto. Y la salida la paso para acá y lo paso dividiendo, entonces me queda que el rizo de salida es igual al rizo de entrada entre el antilogaritmo de 80 entre 20 y el antilogaritmo de 80 entre 20 es 10,000. ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Que el rizo de salida se va a hacer 10,000 veces más chiquito que el rizo de entrada. Si se acuerdan, calculamos el rizo de entrada en 8,57 volts. Y si lo hacemos 10,000 veces, quiere decir que a la salida el rizo va a ser de 0,857 milivolts. O sea que es muy pequeñito, ¿verdad? Para eso me sirvió todo mi integrado. Cuando tenga la carga de 1 ampere, cuando tenga este rizo es porque le estoy sacando 1 ampere. Entonces, cuando le saque 1 ampere, el rizo que yo mida a la salida va a ser 0,87 milivolts. ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, pues es muy bueno un reguladorcito de estos, ¿verdad? Porque adentro tiene todo un regulador muy, muy formal. Entonces, con esto, pues este es el circuito. Viene, por cierto, en el capítulo 15 de amplificadores operacionales del Driscoll Holding, que por cierto ya lo han de ver bajado porque les di el link de mi drive que está ese librito. Y entonces utilizan estos diodos para protección del integradito este. Si alguien le pone un voltaje muy grandote aquí, pues este, se pone en cortocircuito y no hace un voltaje más grande, protege a este integrado. Si aquí alguien le pone un voltaje negativo, conduce este diodito y no pasa de menos 0,7. Entonces con eso protegemos al integrado, pero no protegemos los diodos y el transformador, ese sí se va a calentar. Hay que ver qué le podemos proponer, proteger. La protección básica debe ser el fusible, ¿verdad? El fusible del primario. ¿Preguntas hasta ahí? Se le pone aquí un capacitor seco de 0,1 microfarad y aquí uno de tantalio de 1 microfarad. Y uno de 10 microfarads aquí en el ajuste. Que acuérdense que el diseño es una variable y una fija para que fuera de 5 a 15. Y ahora sí viene la tarea.
Esta tarea cópienla por ahí o saquen una copia de su imagen. Hay que diseñar, la tarea va a ser diseñar una fuente regulada variable con LM317, que es la misma que yo hice yo antes, que varíe de 5 volts a 9 volts a 1 amper, utilizando un transformador de 120 volts de entrada por 12 de salida. Estos voltajes son de corriente alterna o RMS. Y se fijan, la finalidad de la tarea es pues seguir el mismo procedimiento, pero con los valores ahora de esta fuente, ¿verdad? De 5 a 9 volts. Y con este transformador de 12 volts a la salida. ¿Sí entendieron cuál es la tarea? Pues hacer todo el procedimiento y lo siguiendo, que no quedan dudas y que puedan hacer el diseño de una fuente. Si hay dudas, pues me preguntan y no hay problema. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, ¿No? profe. Bueno, ahora anexo a esto, les mandé el datasheet de un LM317 que por cierto dice que es el nuevo, porque estaba uno antiguito. Yo les mandé el nuevo. ¿Qué me dice este fabricante? Que por cierto, aquí está el fabricante, es Texas Instrument. Me dice que la salida puede ser de 1.25 a 37 volts. Y la corriente puede ser tan grande hasta de 1,5 amperes, que tiene limitación para corriente a cortocircuito interno, tiene protección térmica con sobrecarga, quiere decir que si le pido mucha corriente y se empieza a calentar porque no le puse disipador, cuando llega a 170 grados, quita el voltaje de salida, ¿sí? Y que está compensado, tiene una compensación, la salida está compensada para una área grandota, para que funcione bien, ¿sí? El voltaje de alimentación máximo puede ser de 40 volts. Voy para abajo esto. A ver dónde estoy acá. Ah, si se fijan, el mínimo es 4.25 y el máximo 40 volts de entrada. Este es igual, ese es el que no tiene número. Este es el que es 317N, es igual, el 317A es igual, estamos hablando del voltaje de entrada. Y el 317HB, que es el de alto voltaje, ese aguanta hasta 60 volts de entrada. ¿Sí? Aquí hay muchos datos, pero vamos a saltarnos algunos. A ver, ¿qué otra cosa vamos a ver aquí? Bueno, aquí dice que el voltaje máximo de entrada-salida debe ser de 40 volts, porque es el voltaje máximo del transistor interno. Dice que, esto es importante, dice que cuando ustedes van a soldar, que lo máximo que puede soportar son 260 grados durante 10 segundos. Si sueldan un cautín que dé mucha temperatura, pueden dañarlo internamente. Por eso se suelda con un, este, un cautín pues pequeño o uno que esté controlado en la temperatura, un Weller, ¿verdad? Y traten de no tardarse tanto tiempo en estar ahí pegados, porque si están más de 10 segundos, pueden la temperatura dañar a las uniones, las va envejeciendo, ya no son iguales. Y otra cosa es interesante. A esto, el rechazo al rizo está diciendo que si yo no le pongo capacitor en la terminal de ajuste es de 57 dB y si le pongo el capacitor de 10 micros es de 62 mínimo a 64 típico dB. Si se acuerdan, yo usé 80 dB. Aquí está diciendo, para este fabricante de Texas, dice que es 64 si le pongo el capacitor de 10 micros.
¿Cuál es el capacitor de 10 micros? Bueno, aquí, el capacitor de 10 micros. O bueno, vístolo hasta por acá. Aquí, el capacitor de 10 micros. Que si le puse este capacitor de 10 micros en la terminal de ajuste, me está diciendo que tengo 64 dB de rechazo al rizo. Si no le pongo el capacitor, entonces tiene 57 dB de rechazo al rizo. Entonces ahí ustedes pónganle pues, lo que diga el fabricante, ¿verdad? Si hacen el diseño y le ponen 10 microfarads, pues pónganle 64 dB y calculen el rechazo al rizo. O sea, ¿cuál es el rizo al final? ¿Sí me entendieron cómo está, verdad? Hay que hacer el procedimiento para la tarea. ¿Qué otra cosa importante aquí? Esto, miren. Aquí me está diciendo que la corriente de la terminal de ajuste está típica en 50 y máximo 100 microamperes. ¿Para qué me sirvió eso? Yo les dije que esta corriente de 5 miliamperes fuera mucho mayor para poder hacer despreciable esta de la corriente del ajuste, que son 100 microamperes. Y 5 miliamperes, pues es mucho mayor que 100 microamperes, ¿verdad? Por eso lo pude despreciar y decir que esta corriente es igual a esta de acá. Estrictamente es esta corriente más 100 microamperes. ¿Preguntas hasta ahí? Por eso es importante el datasheet, ¿verdad? ¿Qué otra cosa por aquí está importante? Bueno, está diciendo que la referencia de voltaje, el mínimo es 1.2, el típico es 1.25 y el máximo 1.3, que es el voltaje cuando está en corto el ajuste a tierra, cuando está el ajuste a tierra, es el voltaje de salida. El típico es 1.25. Pues bueno, hay muchas cosas aquí. Pero bueno, ese quiero pasar a ver otras cosas por acá. Bueno, aquí vienen muchas curvas que le prueba el fabricante. Esto es como está por dentro, que tiene la protección por temperatura y limitación de corriente máxima cuando la salida está a tierra. Aquí tiene la referencia de voltaje compensada en temperatura. Aquí está el transistor de control, ¿sí? Es la entrada y el ajuste y la salida. Está medio feo ese circuito, a bloques. No me gusta mucho, pero bueno, es la que dio aquí. Estas son las configuraciones. Se fijan, este es el mismo que puso el libro, ¿verdad? Es el mismo que puso el libro, es el que está aquí. O sea que el libro le copió al fabricante. Y yo le copié al libro, ¿verdad? Si se fijan que son los mismos valores, ya está. A lo mejor hasta la misma figurita. Luego, está diciendo que como el voltaje de salida es de más 1.2 y yo quisiera que fuera desde cero, entonces tendría que ponerle una fuente negativa y una referencia de menos 1.2. Entonces aquí ajusto este voltaje que es negativo más la caída aquí para que la salida empiece desde cero y esté funcionando bien en la región activa todo. ¿Sí me entendieron? Este es para hacer un regulador de 0 a 30. Como este da más 1.2, aquí le pone el negativo menos 1.2 para que empiece en 0. Aquí pues es la configuración que ya vimos. Este es como una fuente de corriente porque la corriente que le ponga yo aquí es igual al voltaje del regulador entre la R1. Entonces es como una fuente de corriente. Esta es cuando yo quiero que mi circuito esté muy, muy bien, entonces lo pongo como preregulador. Entonces, este va a regular, a regular y entonces pues doblemente regulado. Aquí es la normal. Que dice que es un cargador de batería. Bueno, como en este caso, pues si yo pongo aquí una batería, pues se va a cargar con una corriente.
y la corriente va a estar dada por este valor. Entendiendo que el voltaje es igual a esto, a esta ecuación que ya vimos, y la corriente es igual al voltaje del regulador entre esta RS. Por lo tanto, si yo pongo este voltaje de salida entre corriente, la RS se va hasta acá arriba y entonces me queda que la impedancia de salida o la resistencia es igual a este valor. Bueno, no sé si me entendieron. Si voltaje de salida entre corriente de salida es la resistencia, ¿verdad? Y la corriente es igual a esto, lo pongo aquí, la RS se va para acá arriba y me queda que la resistencia es igual a esto que está aquí. Y me sirve de un cargador de batería. Y aquí hay otros circuitos. Por ejemplo, esta es una doble, para hacer una fuente doble, pero no es muy bueno porque esto no está aterrizado, pero bueno, es doble. Y esta está interesante. Aquí el voltaje debe ser este punto 7, que para que este esté en región activa y este esté en región activa. Pero si yo le pido mucha corriente para acá, entonces aquí la corriente va a hacer que el más menos sea más grandote, o lo que es lo mismo, si este es más menos y este es más menos, al hacer más grande la parte negativa, este ya no se va a polarizar al punto 7, y si este se abre, pues este se va a abrir. No sé si me explique. Si yo le pido mucha corriente, la corriente aquí más menos, el voltaje más menos y la corriente va a hacer que sea más grande este voltaje, pero como es la suma de más menos de aquí con menos más de acá, va a ganar este y va a sacar de la región activa este transistor. Y si saca este de la región activa, pues quita este también de la región activa y quita el voltaje de salida. O sea que es un limitador de corriente y de corriente grandota. Pues en lo general es esto. Por eso les pasé este datasheet. Creo que está en general bastante completo y hasta explica un poquito qué es lo que hacen los circuitos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profesor. ¿No? Bueno, entonces estoy acá. Pues entonces, por favor, ustedes vean el apunte que sería el de mañana, que tiene audio. Mañana en un rato que tengan libre, o el sábado, o el domingo, o el lunes. Y el martes platicamos si hay alguna duda de eso y para nosotros seguirle, ¿no? Más o menos es la introducción a los circuitos digitales. O sea que no es tan difícil eso, ¿verdad? Entonces, por favor, vean la clasecita esa, ya para yo ir mañana a mi reunión de academia, ¿no? Por favor. Espero llegar ahí, aunque sea caminando a 2 kilómetros por 3 horas, pero llegaré. Entonces, pues nos vemos entonces en línea el martes próximo. Cuídense mucho, que tengan bonito fin de semana. Gracias. Gracias, profesor, igualmente. Gracias, Gasca. Gracias a todos. Nos vemos.